Ok. Acá lo primero tiene que ver con lo que ya hemos conversado. No estoy en la página que quiero mostrar, la primera, ¿verdad? Quería comenzar por acá, que es, bueno, conversar acerca de lo que nos han dicho los jurados, lo que hemos hecho, y en general, pues elevar un poco el objetivo general, pensando en esta taxonomía Bloom, lo que hemos hablado de colocar allí eh, el verbo más cercano a crear, que era elaborar, ¿no? Y en términos de lo que le sugieren a la mayoría, hay que, digamos, hacer una descripción bibliográfica en el punto 2 más fuerte en relación a la problemática. Entonces, como la problemática fue identificada arriba, ahora hay que hablar en términos de esa problemática colocando muchas citas bibliográficas. Ahorita pasamos a mirar un ejemplo. Mirando estudios similares, mirando otros enfoques y viendo cuál es la problemática del caso de cada uno de ustedes y relacionándolo con lo anterior, ¿sí? Con la problemática general y con los estudios específicos que se han hecho, etcétera. En relación a esto, déjenme mostrarles acá algo de nuevo. Aquí hay un proyecto, ¿verdad? Fíjense este proyecto como ejemplo. ¿A qué se habla? Se dice impacto como título, impacto económico y caracterización del perfil de emprendedores, dos puntos, aplicación a las pymes o MIPES de la región de Coquimbo, beneficiarias de los programas tales. Ok, aquí está un poco general el título, pero si nosotros vamos a la problemática, ya de acá vemos que está presente el tema económico, el tema de las empresas y la problemática de las empresas. Cuando llegamos acá al objetivo, a la problemática, perdón, entonces, si se lee acá, entonces se puede ver que la problemática tiene que ver con el asunto de la pandemia, ¿sí? El impacto que ha generado la pandemia en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas, y que se va a utilizar una organización que se llama Cercotec y quizás la metodología de ella para ver cuál ha sido el efecto de ese problema económico en las pymes o MIPES o este tipo de empresas. Entonces, uno diría, si esa es la problemática como ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe tratar en la discusión bibliográfica? Hay que describir las empresas, ¿verdad? Describir las pymes, hablar un poco de las problemáticas de las pymes, quizás estadísticas de esa problemática, pero por otro lado hay que hablar, si nos queremos centrar en la problemática de la pandemia, o si esa se ha visto que es como la problemática principal ahorita, entonces hay que hablar de la pandemia, quizás un poquito de pandemias anteriores, ahora de la pandemia actual y los efectos que esa pandemia está generando. Y luego entonces hay que situar lo que se quiere hacer en términos de esa problemática, que es entonces, queremos conocer la problemática de las pymes, de las que ya hablamos, en relación a esa pandemia. Entonces viene el cómo conocerlo. Entonces sería ver cómo se ha conocido en otros trabajos y ver qué estrategia, digamos, cómo se ha conocido en otros trabajos problemáticas similares, haciendo entrevistas, haciendo digamos, encuestas, etcétera, pero cómo se hacen esas encuestas, cómo se planifican, etcétera. Entonces, luego habría que plantearse el cómo hacerlo en este caso en específico. Y por allí entonces vendrían los objetivos y luego la metodología. ¿Sí? Ahora, si miramos abajo, ¿verdad? La parte de la discusión, ¿verdad? Acá vemos que se habla de empresas, ya con citas. ¿Qué significa una empresa? ¿Cómo se describe una empresa? ¿Verdad? Colocando citas, colocando la referencia en castellano, qué significa empresa, ¿verdad? ¿Qué significa organización, tal vez? Y dentro de organización, ¿qué significa empresa? Caracterizarlas un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de las empresas en la sociedad, tal vez? ¿Por qué existen en la sociedad, ¿verdad? Las empresas en Chile, tal vez, pudiera aparecer allí. Luego nos interesan o interesaban en este trabajo las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué significa pequeñas y medianas empresas? ¿Quién las define? ¿Cómo las define? ¿Qué proporción, digamos, de la economía está impactado fuertemente o corresponde a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué proporción corresponde en Chile? ¿Verdad? ¿Quién lo dice? Hay que poner mucho respaldo bibliográfico en ese sentido. Eso es lo que ellos quieren.
hablar un poco quizás de, acá se habla, por ejemplo, del porcentaje de empresas promedio en la cuarta región. Entonces, se podría hablar en general, luego, digamos, a nivel de la economía en general, luego de Chile, y luego si el trabajo de uno está enfocado en una región, por ejemplo, la región de Coquimbo, pues hablar de esa situación en la región de Coquimbo, o en la región, o en la ciudad de Coquimbo, o en la ciudad de La Serena, etcétera, de acuerdo a donde uno esté trabajando. Luego entonces tenemos que ver con la pandemia o el estallido social. Creo que acá más bien era el estallido social. Entonces, si es el estallido social, cuándo se dio, cuáles son los antecedentes, cómo lo han caracterizado, quizás la prensa, algunos escritores, etcétera. ¿Qué impacto ha tenido en Chile en general? ¿Qué impacto, poniendo las referencias, qué impacto está teniendo en las pequeñas y medianas empresas, algunos gráficos relacionados con ese impacto, digamos, en este caso, por ejemplo, en términos de desempleo. Y acá también está la pandemia, es decir, los dos, se está hablando de los dos. Se está caracterizando entonces los dos elementos, pero en términos relacionados con lo bibliográfico, y luego el impacto que esa crisis y esa pandemia tiene en las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Y luego, como se dice que se va a trabajar con Cercotec, entonces, ¿qué significa Cercotec? ¿Qué empresa es? ¿Por qué Cercotec pudiese ayudar? ¿Qué tipo de programas tiene? Pero yendo a referencias. Y luego quizás la relación de Cercotec, los trabajos que ha hecho Cercotec relacionados con la pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Luego acá se termina con la parte de perfil de emprendedores en Chile. Dado que quizás allí se está pensando, los emprendedores ayudan a resolver esta problemática, o muchos de los que trabajan en pequeñas y medianas empresas son emprendedores. Entonces se toca el tema de los emprendedores también. ¿Ok? Con muchas referencias bibliográficas. Entonces uno podría imaginarse, si alguien está trabajando con una empresa, con el asunto de transporte, ya comenzaron a hablar de transporte, ¿verdad? Transporte a nivel mundial, transporte en la sociedad, transporte a nivel de Chile, transporte a nivel de Coquimbo, problemática del transporte a nivel de Coquimbo, ¿verdad? Quienes han estudiado esa problemática, cómo se caracteriza esa problemática. Hay que hablar de las empresas de transporte al principio, luego de aspectos relacionados con la problemática, ¿verdad? Entonces, si uno identificó algunos problemas específicos, entonces colocar quizás como tu título esa problemática y buscar en la bibliografía y hablar de esa problemática y hablar de cómo la han resuelto otros y cómo acá se piensa atacar. Si es el problema educativo o el problema de planificación, por ejemplo, entonces en el asunto educativo, bueno, la educación en la sociedad, la educación en Chile, que habría que hablar al inicio de la empresa, del tipo de empresas, no de organizaciones que, digamos, ayudan a educar o a administrar el asunto educativo en la sociedad. Habría que colocar referencias allí de páginas web, etcétera, de cómo se organiza el sistema educativo chileno, un poco tal vez, que yo creo que ya lo han hecho, pero luego entonces ver la problemática y en esa problemática entonces ver qué temas de esa problemática son claves y comenzar a tratar esos temas con referencias bibliográficas y cómo esos temas han sido atacados en cualquier lugar del mundo o acá en Chile, etcétera, y luego especificar la problemática concreta de ustedes y relacionarla con aquello para comenzar a darle sentido a atacarlo, en este caso con planificación, esa problemática que tiene. En el caso de la planificación de uno de los grupos que trabaja eh, en relación a que hay una dirección y hay subdirecciones y se quiere resolver, crear como un plan macro de planificación, podrían tocar el tema de la descoordinación entre diferentes entes en la planificación, de cómo eso se ha tratado, buscando metodologías generales, metodologías que sean participativas, etcétera. Y entonces mostrar un poco la problemática en este sentido que hay allá, en este lugar. Eso quizás lo pudo haber hecho arriba, o quizás ya lo hicieron arriba, y ver cómo eso se ha tratado de resolver en algunos otros lugares, qué tipo de planificación se ha planteado para resolver ese problema, con muchas citas bibliográficas, y entonces mostrar que lo que ustedes van a hacer está relacionado con esas formas de abordar esa problemática en la planificación que se ha hecho en algunos otros lugares. ¿Sí? Estoy tocando en ese caso, fíjense, 3 de los tipos de proyectos que ustedes están haciendo. Hay otros, pero los otros pues están cercanos a estos de alguna manera. Cuando se habla, por ejemplo, de
planificación o el asunto educativo, hay que hablar mucho de organizaciones y aparecen las organizaciones del Estado. En un caso, aparece la problemática de la atención de, digamos, ámbitos vulnerables de la sociedad, en el caso de la planificación. En el caso de, por ejemplo, los que trabajan el asunto de las empresas de transporte o que quieren abrir una nueva agencia, tendrían que hablar del tipo de organización que es en ese caso. Por ejemplo, estas no sé si son pymes, sería interesante hablar allí de las pymes. La otra no sé si tiene que ver con emprendimiento, hablar un tanto del emprendimiento. Y si esos emprendimientos son parte de las pymes, tal vez hablar un poco de las pymes, hablar de la problemática de emprendimiento y de la problemática específica que tiene que ver con abrir una nueva agencia, por ejemplo, y cómo, claro, esa problemática yo les he dicho que es un poco limitada, pero como la están viendo ahora que es un poco más amplio, y ver cómo en otros lugares, digamos, la bibliografía, ver cómo esa problemática ha sido abordada, qué tipo de soluciones se han dado, qué tipo de herramientas teóricas, qué tipo de metodológicas, estratégicas se han usado y entonces, digamos, mostrar un poco la relación de eso con la problemática que ustedes tienen, ¿sí? Y cómo esas soluciones eh, podrían contribuir a mejorar la problemática de ustedes y si no, entonces, ¿qué alternativas ustedes estarían buscando, metodológicas, etcétera, para resolver esa problemática? ¿O qué elementos están tomando de las soluciones que se han dado en otros lugares para el abordaje, el enfoque que ustedes le están dando? ¿Sí? No sé si eso les muestra un poco el camino. ¿Preguntas? Entonces, fíjense, yo estaba pensando para la próxima semana, esto es parte de lo que ya hicimos hoy, ¿no? La realimentación. Pero la próxima semana yo invité a una estudiante que es ayudante, ha sido ayudante, ella ya es ingeniero, ella realizó su proyecto de tesis el año pasado y tiene la experiencia como pasó por el proceso y tiene la experiencia de ser ayudante en otros temas, pero ha reflexionado acerca de todas estas cosas. Entonces, quiero que ella les cuente un poco su experiencia en la realización de su proyecto y que les hable bastante de la parte esta de la eh, parte de la discusión bibliográfica y la metodología. Pero adicional a eso, yo quiero que ustedes realicen un cierto trabajo, un cierto adelanto en ese sentido, para que cada grupo nos los muestre luego de ella presentar su experiencia. Eh, en ese sentido, quisiera que algunos ya van más adelantados en relación a esto, que ustedes se plantearan cuáles serían las secciones, como cuál es el esquema, ¿sí? El esquema de secciones y subsecciones o elementos que ustedes estarían colocando en esa discusión bibliográfica que puede ser que tengan que ver con lo que ya tienen, pero ampliándolo o modificándolo, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado conversando y a lo que les ha sugerido el jurado. Y lo mismo para la metodología, mirando lo que es de manera muy general, lo que yo les hablé la semana pasada, que hay diferentes herramientas metodológicas como el Canvas, Pestel, Fodal, etcétera, y que cada uno de ustedes ahora se plantee cuáles son las herramientas metodológicas a utilizar. Como les decía, en el caso de una organización pública puede ser más pertinente el Pestel, acá sí, digamos, cuando se habla del ámbito político, económico, etcétera, pero también eso podría ser pertinente para lo privado. Pero habrá cosas de lo privado que no tienen por qué ser abordadas de la misma manera en lo público. Por ejemplo, cuando se habla de una empresa de transporte, se habla muy claramente de clientes, ¿verdad? Pero cuando se habla de una organización que ofrece salud o que ofrece asistencia a sectores vulnerables, ya se habla de un sector social receptor que tiene una cantidad de necesidades que van más allá de un producto específico, que son necesidades ya relacionadas con
la cultura, el bien común, etcétera, entonces no necesariamente tiene que abordarse con las mismas herramientas. Entonces ustedes tendrían que pensar en eso y ver, eh, yendo a esto que les comento acá, que se usan comúnmente como Canvas, lo que les hablé la semana pasada, FODA, etcétera, y también las metodologías que vimos previamente, y se creen una especie, de nuevo, de esquema de cómo sería la metodología a utilizar, y muy importante que en ese esquema vayan viendo dónde ustedes van a necesitar encuestas y dónde van a necesitar hacer entrevistas, porque ese es un punto clave, ¿sí? Entonces quiero que ustedes trabajen en esto en función de lo que ya tienen, en función de lo que hemos conversado la semana pasada y esta semana, y en función de la sugerencia de los jurados, y nos los muestren la semana que viene. No sé qué les parece. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que los que ya tienen adelantado incluso pueden continuar adelantando, no tienen por qué quedarse con solo, incluso todos, pero digamos, los que ya tienen adelantado, pues ya están encaminados un poco, pueden continuar desarrollando. Y mientras más desarrollen, esto es válido para todos, y más nos muestren, más podremos nosotros orientarlos, hacerles sugerencias. Por supuesto, pensando todo, que todo quede lo más justificado, lo más claro posible para ustedes mismos, de tal manera que venga lo más estable posible y más útiles sean las sugerencias que nosotros les hagamos. ¿Sí? ¿Está bien? Si hay alguna pregunta adicional, voy a, si no hay preguntas, podríamos dejar de grabar para no hacer muy pesado el video y voy a pasar la lista, ¿no? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Todos los grupos están de acuerdo, incluso puede haber sugerencias que ustedes digan, profesor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto de esta manera? Etcétera. Todo es válido. ¿Ok? Mientras más ideas, mejor. Y por eso yo he tratado de que el seminario lo veamos como un grupo completo. Vamos a suponer, nosotros podríamos ser una organización o ser una empresa y cada uno podría ser una división, pero debemos trabajar de manera colaborativa entre todos. Entonces, la sugerencia que un grupo haga a otro grupo también es válida. La sugerencia que yo haga a un grupo puede ser útil a los otros grupos. Es decir, no fraccionarnos porque el aprendizaje en conjunto, digamos, es mucho más rico. Bueno, yo pienso que puedo dejar de grabar entonces.